En esta mañana, hermanos, continuamos en nuestra corta serie sobre la comunión cristiana, que estamos estudiando ya por 3 domingos, la comunión cristiana, y vamos a continuar con el tema. La palabra comunión es una palabra que usamos a menudo en medio nuestro, entre los creyentes. Comunión, sabemos que la Escritura nos enseña que la comunión realmente es la iglesia. La palabra comunión es la traducción de la palabra griega koinonia, sin duda la han escuchado, que simplemente quiere decir participar juntos, y a lo que se refiere es a la participación juntos como hijos de Dios, de una comunión espiritual, una unión espiritual con nuestro Señor Jesucristo, que fue lograda, como observamos en 1 Corintios 12 y 13, por medio del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos introduce, es el ministerio del Espíritu Santo que nos introduce al cuerpo de Cristo, su iglesia, y por esta razón Pablo utiliza esta analogía al cuerpo como la ilustración más explícita que define la comunión cristiana en 1 Corintios 12. Por un mismo espíritu, dice Pablo en el versículo 13, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y vosotros, dice el versículo 27, sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de Él. Cuando hablamos o pensamos en la iglesia en el Nuevo Testamento, debemos recordar que la iglesia no es un edificio, no es una denominación, no es la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana como estamos acostumbrados, sino que se refiere al cuerpo de Cristo, a los creyentes, a los verdaderamente hijos de Dios a través de fe en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. Y nos dice Pablo que somos un cuerpo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros de su cuerpo y funcionamos de acuerdo a nuestros dones que el Señor nos dio de una manera distinta para el beneficio y edificación de todos los creyentes. Esa es la idea de la comunión. Hemos estado considerando la comunión. Primero vimos el fundamento o base de nuestra comunión y dijimos que es la salvación. Tener comunión, estar en comunión, poseer salvación son términos que se utilizan o frases que se utilizan interrelacionadas la una con la otra en el Nuevo Testamento. Si tú eres creyente, tú eres parte de la comunión, tú estás en comunión eterna con el Padre y con el Hijo. Esto es obviamente salvación. Tener comunión con el Padre y con el Hijo, tener vida eterna, tener salvación son expresiones entonces paralelas en el Nuevo Testamento. También hablamos de la práctica o funcionamiento de la comunión. Obviamente la comunión no es solamente espiritual, sino que se demuestra en términos prácticos, y fuimos al pasaje allá en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, donde Lucas nos enseña acerca de cómo la primera iglesia en Jerusalén demostró comunión de una manera singular, proveyendo, compartiendo obviamente convicciones, compartiendo recursos económicos donde había necesidad, compartiendo responsabilidades, sirviéndose mutuamente, etc. Y la última vez hablamos de la comunión que se encuentra simbolizada, representada, justamente lo que celebraremos hoy, que es la Cena del Señor, y es obviamente la ilustración más obvia de nuestra comunión cristiana de una manera visible a través de los símbolos de la Cena del Señor. Lo vimos la última vez. Pero obviamente existe un peligro a la comunión cristiana. De eso queremos hablar hoy. Existe una amenaza a la comunión. Y la amenaza, el peligro a la comunión cristiana es el pecado que se tolera. El pecado tolerado en el cuerpo de Cristo, el pecado siempre corrompe, divide, desfigura la comunión y por lo tanto trae la disciplina de Dios sobre sus hijos, que es lo que leímos en 1 Corintios 11, del 28 al 32. Existe un pasaje en el Nuevo Testamento que es la instrucción del Señor Jesucristo mismo
sobre cómo la iglesia debe lidiar con el pecado cuando este pecado se introduce en la misma. Así que les invito a abrir sus Biblias ahora a Mateo capítulo 18, que va a ser la base de nuestra meditación el resto de nuestro tiempo. Es un tema muy importante de examinar para la salud de la congregación. Me pareció apropiado que hoy nos enfocáramos en esta enseñanza de Cristo, a saber, sobre la disciplina, en el contexto del tema de la comunión cristiana. ¿Qué enseña la Escritura sobre la disciplina? ¿Qué pecados son los que merecen disciplina? ¿Qué propósito tiene la disciplina? ¿Qué pasos se deben dar en la disciplina? Son importantes preguntas que deben ser respondidas, contestadas, a la luz de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. La disciplina es algo que todos entendemos. Aquellos que hemos tenido hijos o tenemos hijos, sabemos que no es un concepto difícil de entender. Como padres hemos disciplinado a nuestros hijos. En casos ustedes tienen que disciplinar a sus hijos y es claro que Dios nos trata como hijos, el pasaje que leímos en Hebreos 12, y por lo tanto Él nos disciplina como hijos. Dice Hebreos 12, 5, además habéis olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Es obvio que Dios nos disciplina. Y después dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La demostración clara del amor de Dios en nuestra vida es a través de su disciplina. Porque Él nos ama, Él nos disciplina. Dios no disciplina al mundo. El mundo está en manos del maligno. Dios disciplina a los suyos, a sus hijos. Y como vamos a observar hoy, Dios también manda a su iglesia, a sus redimidos, a confrontar el pecado en la iglesia o ejercitar la disciplina eclesiástica, vamos a llamarle así. Es una realidad bíblica. La disciplina en la iglesia es algo que Dios claramente enseña y manda en su palabra, pero es algo que pocas iglesias o congregaciones practican. Entonces vamos a leer este pasaje de Mateo 18. Daremos lectura a los versículos del 15 al 20, donde Jesús nos instruye acerca de la disciplina dentro de la congregación. Dice el versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Es un pasaje que no se predica mucho en las iglesias. O tal vez el versículo 20 es el único versículo que la mayoría de los creyentes conocen, tal vez, o han escuchado, donde dice, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y la mayoría de los creyentes piensan que esto se refiere a una reunión, ya sea de oración, una reunión simplemente donde 2 o 3 creyentes están reunidos, el Señor está ahí en medio de ellos. Obviamente cuando estamos reunidos, el Señor está con nosotros, pero el contexto de este pasaje no es una reunión, no es un servicio de oración. Cristo está hablando aquí, como veremos, de cómo implementar la disciplina dentro de la iglesia. La mayoría de los comentaristas sobre este pasaje están de acuerdo que este texto no tiene que ver, mejor dicho, con el proceso de la disciplina de un creyente.
pero es un pasaje que rara vez se aplica en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero piensan, perdón, han observado en sus iglesias de donde ustedes vienen que la disciplina se aplica, la disciplina eclesiástica? En algunos casos tal vez se aplica cierta disciplina por medio de los líderes, dicen que disciplinan a alguien, pero como vamos a ver, no es la disciplina de la cual habla el Señor aquí. Francamente, yo les tengo que decir que yo no había observado la disciplina implementada bíblicamente hasta que llegué a Grace Church. Y estoy hablando de 1995, llegué. Casi digo 1890. Me siento medio como que tuviera esa edad. Pero francamente no había observado la disciplina en la iglesia como se enseña aquí en el pasaje hasta que vine a esta congregación. Y el temor de la mayoría de los pastores y líderes de iglesias en general es que si realmente implementan esta instrucción bíblica en sus congregaciones, las van a vaciar. Se les va a ir todo el mundo. Bueno, la disciplina en la iglesia es algo que tal vez se acepta como teoría, pero nunca o rara vez se practica. Pero veamos por unos minutos lo que pasó con la primera iglesia. Estoy hablando de la primera iglesia en Jerusalén. Vamos ahí a Hechos de los Apóstoles. Este es el comienzo de la iglesia. La iglesia nace ahí en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y bautiza a los creyentes. En el capítulo 2 de Hechos, la iglesia experimenta un crecimiento obvio como resultado de la predicación del apóstol Pedro en este mismo capítulo. 3,000 almas se convierten. Y leemos, por ejemplo, en el versículo 47 de este capítulo 2 de Hechos, que estaban alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Noten eso. El Señor añadía a la iglesia. No fue el resultado de ningún método, ningún sistema particular, ningún plan de crecimiento, sino que el Señor soberanamente añadía a la iglesia aquellos que iban siendo salvos. La salvación, otra vez, desde un principio es de Dios, de un principio al fin es de Dios, y Él la lleva a cabo. Y noten que por obra soberana la iglesia crecía, el evangelio llegaba a más y a más personas, y existía en medio de ellos gozo, nos dice acá, paz, amor, unos con otros. Todo iba muy bien. Pero llegamos al capítulo 5 de Hechos, vayan ahí al capítulo 5 por unos minutos, y observamos algo muy interesante, por lo menos impactante. 2 de sus miembros de esta pujante iglesia, la primera iglesia cristiana en Jerusalén, 2 de sus miembros, llamados Ananías y Zafira, un matrimonio, cometen un pecado que Dios obviamente disciplina de una manera radical. Mienten al Espíritu Santo, mienten a la iglesia también, y leemos ahí en el versículo 1 que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo una parte del mismo, lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ven lo que hicieron? Vendieron una propiedad, dijeron que el valor de la propiedad fue tanto, y dieron parte de la ganancia, se la dieron a los apóstoles, haciéndolos creer a la iglesia que habían dado todo. Y obviamente, de alguna manera, Pedro sabía esto. Y noten que inmediatamente hay una consecuencia
divina sobre ese pecado. El versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Noten eso, cayó y expiró. O sea, esto le pasó a Ananías, lo que ya Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 11, que aquellos entre los corintios que estaban abusando de la cena del Señor, había débiles entre ellos, muchos enfermos y muchos aún durmieron. En otras palabras, que el Señor les quitó la vida. Esto es lo que vemos acá. Y los jóvenes se levantaron, versículo 6, y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Y le continuamos en el versículo 7. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y aquí viene Zafira, muy feliz, creyendo que todo iba a fenómeno. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí. Ajá. Ahí está la mentira. Ese fue el precio. Versículo 9. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron, le dieron sepultura junto a su marido. O sea, la disciplina de Dios fue inmediata en este caso. Les quitó la vida. Y lo que podemos concluir es que Dios toma muy seriamente el pecado dentro de la comunión cristiana. Por eso estamos abordando el tema. Es muy importante que entendamos que Dios no tolera el pecado en la comunión de los creyentes. No tolera el pecado en nuestra vida. Y particularmente cuando nos acercamos a la cena del Señor, tenemos que venir a la cena con una actitud de respeto, de contrición, de confesión, si vamos a participar, o nos exponemos a la disciplina de Dios. Y parte de la disciplina de Dios, a veces, como vemos acá, es quitar la vida de alguien prematuramente. Qué cosa tan fuerte. Y noten el versículo 11 de este pasaje que leímos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Vino gran temor. ¿Y cómo no? Gran temor. Eso trajo tremenda sobriedad entre los creyentes y sintieron gran temor. Y claro, ¿quién no tendría temor al observar eso? ¿Qué es la lección? ¿Qué está tratando de enseñar Dios a través de esto? ¿Está tratando de interrumpir el crecimiento de la iglesia que iba tan bien? No. El propósito de este dramático incidente es enseñar la vital importancia de mantener la santidad dentro de la congregación, dentro de la comunión. Es enseñarnos que sobre todas las cosas Dios desea la santidad en nuestras vidas. Y el versículo 13 dice, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos y sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. Noten eso, la gente de Jerusalén veía a estos cristianos como personas a quienes se les tenía en gran estima, pero al mismo tiempo no se atrevían a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia era el lugar donde el pecado no se toleraba. Dios no juega con el pecado. Por lo tanto, la iglesia no puede jugar con el pecado. Y lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos otra vez, que la iglesia debe ser tan diferente a cualquier otra organización del mundo, sea un club social o sea una organización, la que sea, que la gente puede notar la diferencia. Los pecadores no deben sentirse absolutamente cómodos dentro de la comunidad de los creyentes si realmente esa iglesia es fiel en predicar la palabra y confrontar el pecado. Porque para sentirse cómodo es mejor ir al bar o ir a un club. Y nosotros no somos un club. La iglesia no es un club. No es una asociación social donde estamos todos felices y disfrutamos de ciertas cosas y hacemos ciertas cosas juntos y somos amigos. No. La comunión es muy distinta. La comunión de la iglesia es muy distinta a cualquier otra organización. La gente debe ver en la iglesia un lugar donde los que ahí se reúnen viven vidas no perfectas, porque nadie es perfecto, pero vidas de santidad, vidas piadosas,
porque Dios está ahí. Y el pecado impenitente, y eso es importante recalcar, el pecado impenitente, el pecado tolerado, el pecado escondido, el pecado no confesado, no se toma a la ligera. Eso es muy importante. ¿Qué sucede cuando el pecado se confronta y se juzga dentro de la iglesia? Como muchos temen, ¿se vacía la iglesia? ¿Se vacía el templo? No, en este caso todo lo contrario. Noten el versículo 14 de Hechos 5:14 dice: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. O sea, que la iglesia continuó creciendo. Dios continuó agregando a sus filas nuevos creyentes. Y la lección o la deducción es obvia, que cuando somos fieles a implementar lo que Dios dice en su palabra y somos obedientes a esto, Dios bendice a la iglesia. Dios tiene que bendecir su iglesia. Sabemos que todos pecamos y ofendemos y caemos, pero un creyente o la iglesia realmente que conoce al Señor y quiere obedecer al Señor, no va a tolerar el pecado dentro de sus vidas. Nos dice 1 Juan 1:9 que el creyente verdadero confiesa sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Capítulo 3 de 1 Juan 9 nos dice que el que ha nacido de nuevo no vive en pecado. Entonces, es obvio que este pasaje en Hechos 5 y otros pasajes que hablan de la disciplina del creyente, el pecado impenitente, no reconocido, es algo que Dios toma con tremenda seriedad. Y por eso es que nosotros debemos tomarlo con tremenda seriedad. Vamos otra vez al pasaje de Mateo 18. Aquí el Señor instruye en cuanto a cómo la iglesia cristiana, cómo los redimidos deben confrontar el pecado dentro de la congregación. Y vamos a Mateo 18 y en el contexto de este pasaje el Señor hace una semejanza interesante de un hijo de Dios a un niño. Se encuentra aquí el Señor Jesús en Capernaum, está enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios y Él utiliza a un niño como ejemplo. Noten el versículo 1, dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo que está enseñando Jesús es que para entrar en el reino de los cielos debemos ser como un niño. En otras palabras, entramos con una actitud de humildad, una actitud de dependencia, no en méritos y logros personales. Esa no es la manera en que entramos al reino o somos salvados. Y una vez que estamos en el reino pertenecemos o permanecemos, mejor dicho, como niños. Debemos ser cuidados y protegidos como niños. Todo eso se encuentra en los primeros 14 versículos. Lo pueden leer en casa de Mateo 18. Ahora, comenzando con el versículo 15, entramos en la porción donde el Señor nos enseña que debemos ser disciplinados como niños. Todos entendemos esto. Los niños necesitan ser disciplinados, necesitan ser corregidos. ¿O es obvio eso? Pablo nos dice también en 2 de Timoteo 3 que uno de los propósitos de la palabra de Dios es también corregirnos. Continuamente observamos esa idea en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 16 de 2 de Timoteo 3, toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La obra de la palabra de Dios es purificar y santificar, corregir, restaurar. ¿Ustedes recuerdan la oración de Jesús a favor de los suyos? Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu palabra, en la verdad. Después agrega, tu palabra es verdad. Es la obra de la palabra de Dios, purificar, santificar, mostrándonos nuestro pecado, confrontándonos con nuestra impiedad, mostrándonos el camino de obediencia y restauración. Es la obra de la palabra de Dios. Y por lo tanto, debe ser la obra de la iglesia. Buscar la santidad e instruir al pueblo de Dios en el camino
de santidad. ¿Se acuerdan? Pablo dice en Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esa es la meta final. Todavía no somos eso. Ante los ojos de Dios ya somos perfectos porque nos ve en los méritos de su Hijo Jesucristo. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Dios nos ve en su Hijo. Pero la iglesia como está hoy, nosotros, todavía nos falta mucho para ser completos, inmaculados, como aquí dice. Eso va a ser cuando estemos con el Señor en gloria. Pero esa es la meta final. Y entre tanto el Señor busca de que su iglesia sea una iglesia pura. Y realmente no hay opción. El Señor busca eso para presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria. No tenéis sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Esa es la iglesia en el futuro. Y no existe realmente corte más alta en toda la tierra que la iglesia en términos de justicia espiritual o en términos de aplicar disciplina en el contexto de aquellos que pertenecen al Señor, los llamados, la eclesía. Y Mateo 18, esta palabra eclesía o iglesia aparece en el versículo 17 2 veces. Son los llamados o la asamblea, la iglesia, el lugar y el pueblo donde se juzga al infractor. Toda disciplina y juicio debe ocurrir dentro de la comunidad de los creyentes. Esta es la instrucción de Jesús a su iglesia en cómo llevar a cabo la disciplina dentro de la iglesia. Esa no es la responsabilidad de las cortes. Cuando hay problemas en la iglesia que tienen que ver con pecado en la iglesia, eso se resuelve en el contexto de la iglesia local. No hacer como los corintios que iban a juicio en cortes seculares y traían a otros creyentes a cortes seculares, lo cual tiene que corregir el apóstol Pablo en 1 Corintios 6. En este contexto, aquí, de Mateo 18, el Señor se está dirigiendo a los creyentes en Capernaum. Y comienza el versículo 15 diciendo lo siguiente. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahí comienza el proceso, noten. Esto no es difícil de entender. Si tu hermano peca, los mejores manuscritos no dicen contra ti. Eso fue agregado posiblemente en el futuro. Si tu hermano peca y tú lo sabes y reconoces el pecado, ve a solas y repréndelo. Noten que la confrontación del pecado en la iglesia comienza de una manera muy reducida. Es un hermano que nota en otro que hay pecado escondido, no confesado, que se está escabullendo y sabe este hermano que esta persona está pecando o tiene algo en su vida que debe ser confrontado para el beneficio de él y porque ese pecado eventualmente va a afectar a los demás. Entonces, aquí lo que tenemos es que la palabra repréndelo quiere decir exponer a la luz. Es decir, exponer a la luz el pecado para que se dé cuenta y vea que no puede escapar la realidad de esa ofensa y sus efectos. Estaremos observando en unos minutos cómo es que confrontamos a una persona en pecado. Pero el punto aquí es que una vez que se observa el pecado y sus efectos, el hermano confronta al infractor a solas. No es cuestión de divulgar el pecado. ¿Entendemos eso? ¿A qué pecado se refiere? Obviamente no es cualquier pecado, pero aquí no nos dice, simplemente dice un pecado. ¿Cuál pecado? Es un pecado que afecta la vida a ese creyente y a otros. Es un pecado que no se ha confesado, es un pecado que está escondido, es un pecado que se ha pasado por alto, así como Ananías y Zafira pensaban que el pecado era personal y que nadie iba a saber. ¿Saben que el pecado nunca te afecta solamente a ti, sino que afecta a otros?
El pecado no es simplemente personal, el pecado se desparrama y afecta a otros, y ese es el peligro. Y este es un pecado que afecta a la vida de ese creyente y a otros. Puede ser un pecado en contra de un individuo, un pecado indirecto que afecta a otros creyentes. La realidad es que todo pecado contradice la santidad de Dios y contamina a la congregación. Pecado tolerado, pecado escondido. Este, por supuesto, es un pecado impenitente. Es un pecado que este individuo ni reconoce, ni confiesa y continúa rebeldemente en su posición que terminará afectando a otros. De eso está hablando el Señor. No está hablando de cualquier pecado. Todos tenemos pecados. No es que tú fuiste grosero. ¿Sabes que tú estás siendo grosero y eso es pecado? Te reprendo. No está hablando de eso. O tú dijiste algo que está mal dicho. O se te escapó una mala palabra. Vengo y te reprendo en el nombre del Señor. No está hablando de eso. Es un pecado escondido. Es un pecado que no se confiesa. Es un pecado impenitente, es un pecado como los de Ananías y Zafira, que no quisieron confesar y seguían en su condición. Y esa condición va a afectar a otros, sin duda. Por ejemplo, Pablo escribe del pecado que estaba siendo tolerado en 1 Corintios 5. Ustedes recuerdan este individuo que tenía una relación ilícita con su madrastra. Pueden leerlo en el capítulo 5 de 1 Corintios. Y los corintios estaban tan acostumbrados al pecado que no prestaban atención. Y, bueno, él tiene sus fallas, yo tengo las mías, así que hacemos la vista gorda. Y Pablo dice, miren, versículo 6, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura, ¿qué? Fermenta toda la masa? El problema es que si toleramos el pecado, ese pecado se va a desparramar y va a afectar a otros. Y como recordamos, Dios desea que su iglesia sea una iglesia santa, pura. El punto es que uno va y confronta en privado entonces el pecado entre esa persona y él, y no vamos a contarlo a otros. Si sabemos de un pecado no vamos a otros, sino que vamos a la persona directamente y la confrontamos. No se van a publicar, diseminar las noticias de este hermano está en pecado. No, primero tú hablas con él. Primero para escucharla, a ver si a lo mejor tú estás mal. Pero si se observa y ya te está afectando, sin duda es obvio que el Señor habla de eso. Si Él te escucha, versículo 15, la idea es que si Él escucha y reconoce dónde está mal y se arrepiente y cambia de dirección, entonces dice Jesús, tú has ganado a tu hermano. Porque es lo que buscamos. Ese es el propósito de la confrontación, es ganar al hermano. No es restaurar al pecador, es restaurar a esta persona a la santidad. No es simplemente hacerle sentir mal y que uno se sienta mejor. No, es para el bien de él y para el bien de otros. Es restaurarlo. Es restaurar a un creyente a la comunión con otros. Esa es la idea. Algunos piensan que el propósito de la disciplina en la iglesia es correr a algunos de la congregación. No, ese no es el propósito. Por ejemplo, Pablo se dirige a los Gálatas en referencia a la confrontación de alguien en pecado. Ustedes recordarán Gálatas 6:1. Y dice Pablo, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Estaremos viendo eso en un instante. Pero el propósito de toda confrontación o disciplina es la restauración del caído, la restauración del ofensor. Es conservar a este hermano en la congregación santa, es restaurarlo a la comunión a la cual él pertenece. Jesús dice, si vas y le confrontas y él te escucha, entonces has ganado a tu hermano. Qué lindo es ver eso. Cuando una persona se confronta y reconoce, baja la cabeza y dice, la verdad que tienes razón, he estado mal. Pero uno tiene que ir con una actitud muy humilde, como veremos. Y dice acá que si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Esa palabra ganar es una palabra comercial
que se usaba para expresar una ganancia en una transacción de negocios. ¿Qué deducimos de esto? Un hermano que peca y no se arrepiente de su pecado es una pérdida a la congregación. Esa es la idea. Cuando este hermano se arrepiente, eso constituye ahora en una ganancia para la congregación. Un creyente que peca y continúa en esa condición impenitente es una pérdida para el bien de los santos, porque todos perdemos. Si un miembro de nuestro cuerpo está enfermo o está herido o anda mal, el resto del cuerpo, ¿qué pasa? Se siente. Y esa es la idea. Somos comunión, somos un cuerpo como iglesia cristiana. Y si uno de nuestro cuerpo está enfermo o está en pecado, el resto de nosotros debe sentirlo. Si no estamos dispuestos a confrontar a una persona que está en pecado y lo sabemos, quiere decir que no le damos la importancia que el Señor le da a esa persona. No le damos el valor que Cristo le da a esa persona. Cristo pagó por su sacrificio en la cruz un infinito precio para salvar a ese individuo. Es de infinito valor ante los ojos de Dios. Por lo tanto, cuando confrontamos, tenemos que considerar eso. Son de tremendo valor. Por eso deseamos que sean restaurados a la comunión. ¿Cómo es que nos acercamos a un pecador o a una persona que está en pecado? ¿Santulonamente? ¿Como si fuéramos mejor que él o ella? Pablo contesta esa pregunta cuando leemos en Gálatas otra vez 6:1. Hermanos, si alguno está sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no dice vosotros que sois santulones, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, ahí está, con humildad, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Ahí está el punto. Todos entendemos lo que significa ser tentado. Cada uno de nosotros sabemos que somos débiles y en cualquier momento podemos trastabillar y podemos caer y ser atrapados en algún pecado. Lo sabemos por experiencia propia. Lo sabemos por nuestra debilidad. Así que cuando confrontamos a un hermano con un pecado particular, lo hacemos con un espíritu de, ¿sabes qué? Yo no vengo a ti como superior. Yo vengo a ti porque deseo tu bien, deseo que seas restaurado. Y esto te está afectando a ti, a tu vida, lo puedo ver en tu familia, lo puedo ver en los que están alrededor tuyo. Por favor, confiesa, arrepiéntete. Porque no está haciendo bien para el resto de la congregación tampoco. Ven, en ese espíritu se confronta al individuo. Un espíritu de humildad con el deseo de restaurarle. Para que confiese ese pecado, se arrepienta y, por supuesto, sea restaurado y, usando la palabra, sea ganancia para todos. ¿Qué es lo que deseamos? Que ese individuo sea ganancia otra vez. La palabra restaurar, catartizo, que se usa acá, es un término médico que se usaba para reparar un hueso quebrado, una coyuntura dislocada, algo así. Catartizo, repararlo. Y lo que buscamos es eso, que sea reparado. Entonces, el primer paso en la restauración o confrontación del pecado en la iglesia es 1 a 1. ¿Notaron eso? Primero la persona con la otra persona. No es que estamos divulgando nada. Y si eso refleja que la persona no acepta ni reconoce, entonces vamos con 2 o 3. Noten el próximo paso, versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Bueno, este es un principio que se encuentra en la ley. El Señor estableció eso en la ley de Moisés, allá en el Deuteronomio 19:15, para prevenir calumnias o prevenir falso testimonio. Es obvio que uno puede acusar a cualquiera de cualquier cosa. Eso no vale si no está respaldado, si no está verificado. Por eso leemos en Deuteronomio 19:15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos.
Entonces la verificación del pecado que se trae a la luz era vital. No es cuestión de acusar a alguien. ¿Cuántas vidas se han arruinado por acusaciones falsas? Cosas que se dicen que no tienen nada que ver con la verdad. Especialmente si tenemos una acusación contra un hermano. Es necesario que la acusación esté respaldada por el testimonio de 2 o 3. 2 o 3. Y si esta persona no te escucha, entonces dice aquí, regresas con 2 o 3 hermanos para asegurarte que los datos son correctos, que ellos escuchen a esta persona, que esta persona responda, etc. Ven qué importante es establecer bien lo que está sucediendo antes de proceder a calumniar a alguien. Pero noten que la confrontación es inicialmente en un círculo muy reducido de personas, muy reducido. Y por supuesto, estos testigos tienen el mismo propósito en mente, restaurar al caído, y tienen la misma actitud de humildad mencionada en Gálatas 6:1. O sea, si vamos con 2 o 3 testigos, no vamos a escoger a Juan de los Palotes, o vamos a María de quién sabe qué. Tenemos que llevar a gente madura con nosotros, aquellos que son espirituales, no a alguna persona que recién es un bebito en el Señor, no conoce si va o viene y es una persona infantil en su fe. Esas no son las personas que vamos a traer con nosotros para confrontar algo tan importante como un pecado en la vida. Son personas maduras, así que cuidado a quién escogemos. Y estas personas tienen que escuchar y tener la habilidad de discernir, ver, observar y dar una palabra de ánimo. Pero este es el proceso que se utiliza aquí en Grace Church. Como les dije, antes yo no sabía cómo confrontar, usando lo que el Señor nos enseña acá. Y vine acá y por primera vez vi que el propósito tiene la meta de restaurar a la persona, y eso, escúchenme, toma mucho tiempo, toma mucha paciencia. Cada mes nos reunimos como ancianos y se traen casos a la reunión de ancianos donde hay personas que están siendo confrontadas. Primero de a poco, 2 o 3 y luego más, si hay necesidad. Pero es un proceso tedioso a veces y difícil. Y no es cuestión de quitarse de encima un problema, sino todo lo contrario, es buscar la restauración de la persona. Se toman meses y meses, si no a veces años, en el proceso. Bueno, si la persona no escucha después de varias confrontaciones, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que ir al versículo 17. Versículo 17 del capítulo 18 dice: y si rehúsa escucharlos, a estos 2 o 3 testigos, lo decimos ¿a quién? A la iglesia. Ahora el proceso se abre para que los creyentes de la congregación confronten con humildad al ofensor, buscando que él o ella se arrepienta y sea restaurado. Y es lo que ustedes pueden ver, observar en reuniones de Santa Cena en la iglesia del otro lado de la Americana, donde cada mes 1 o 2 personas se traen a sus nombres y se declara el nombre de esta persona, con las cuales se han trabajado meses en este proceso lento de restaurarlos, y no ha habido reacción, no ha habido arrepentimiento. Se trae a la iglesia. ¿Con qué propósito? ¿Para que la iglesia se le venga encima y lo traten mal? No, para que la iglesia confronte a esa persona, a aquellos que le conocen, a que se arrepienta. Porque al fin y al cabo los que han lidiado con esta persona son ancianos, son gente madura. Arrepiéntete de tu pecado. ¿No ves lo que está pasando? ¿No ves cómo esto afecta al resto de nosotros? ¿No te das cuenta? Y ese es el proceso. No se dan los detalles del problema, del pecado. A la congregación no hay necesidad, pero sí se menciona el nombre de X personas para que la iglesia sepa quiénes son, y ahora sí hay que, si los conocemos, en una iglesia como la nuestra, 7.000 personas, 8.000 personas, qué sé yo, mencionan un nombre, a veces no sé yo quién es, ¿no? Pero aquellos que le conocen tienen ahora la responsabilidad de ir también y confrontar a ese individuo. Esta es la congregación de los redimidos. El pecado no se permite que deje y continúe. Porque como dice Pablo en 1 Corintios 5:6, si eso sucede, se va a desparramar como levadura. Y va a afectar a muchos. Ahora,
es responsabilidad de la iglesia. El Señor llama a la iglesia a llevar a cabo esta tarea. No es responsabilidad de un individuo, no es responsabilidad de un pastor el echar, excomulgar o quitar a gente de la iglesia. Esa no es la responsabilidad de un pastor, es la responsabilidad de la iglesia. Noten, por ejemplo, allá en 3 de Juan, ustedes recuerdan aquel famoso Diótrefes, que era el líder de la iglesia, obviamente. Se creía, qué sé yo, una actitud muy orgullosa. Leemos en el versículo 9, escribía a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, él le gusta salir en la foto siempre, uno de estos. Ahí está. No acepta lo que decimos. Y el que le hablaba era el apóstol Juan. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente, ¿ves? Eran calumnias, con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieran hacerlo y noten eso, y los expulsa de la iglesia. ¿Saben qué? Esa no es responsabilidad de un pastor, no es responsabilidad de un líder. Hay muchos diotrefitos por todos lados que se creen que deben, bueno, vamos a expulsar y van a echar y van a excomulgar. No, señor, esa es la responsabilidad de la iglesia local, la corte más alta sobre esta tierra en términos de cuestiones espirituales es la iglesia del Señor. Es la iglesia local, no es la prerrogativa de un hombre que se cree un diotrefito y se cree superior, que es dictador y hace lo que quiere. No, señor. Ese es el resultado de esa canción. Siempre hago lo que quiero, ¿no? Con dinero o sin dinero. Pero en la iglesia no existe tal líder. Y si hace eso, no está calificado. Ese hombre no debe estar ahí. Bueno, y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, ¿qué pasa con esta persona? Si ya la iglesia le habla y lo confronta y no quiere escuchar a la iglesia, bueno, ténganlo, dice el Señor, como gentil y publicano. O sea, ténganlo por lo que él está llevando a cabo, una vida de impiedad. Él se está declarando que es del mundo, entonces trátenlo como tal. ¿Tú quieres ser del mundo? Ahí te entregamos. Que es lo que sucedió con este individuo allá en 1 Corintios 5, donde Pablo dice, junto con ustedes, quítenlo de entre vosotros, porque el hombre debe ser entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ok? Se ha declarado ser uno del ambiente del diablo, lo entregamos a tal ambiente. Esa es la idea, de excomulgar a alguien. Que se vea expuesto a lo que él ha abrazado y vea que dejó a un lado lo más importante en su vida, si es hijo de Dios, que es la comunión de los santos, y que sufra las consecuencias de ese pecado. Y por eso existe la disciplina en la iglesia, por eso este proceso. La iglesia es responsable por disciplinar a los que finalmente no se arrepienten y obviamente quitarlos de comunión. Dice 1 Corintios 5:13, pero Dios juzga a los que están afuera. Dice Pablo, expulsad de entre vosotros al malvado. Este hombre que vivía en una vida de una relación ilícita con su madrastra. Si alguien en la congregación profesa ser cristiano, pero se encuentra en un patrón de conducta de pecado y no responde a los llamados de uno, de dos o tres, y finalmente al llamado de la iglesia, esta persona debe ser puesta fuera de comunión. Ya no es bienvenida. No es bienvenida. Y eso es lo que sucede cuando alguien finalmente es expulsado, no es bienvenido a la congregación y no lo van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque se ha abandonado, se ha entregado. La mayoría de los que son expulsados ya han determinado que no quieren saber nada con la iglesia, o sea, rara vez sucede. Pero esto es lo que hacemos en Grace Church cada vez que, y durante la celebración de la Cena del Señor, escuchamos el nombre de alguna persona que está en proceso de disciplina y en algunos casos es expulsado de la comunión de los hermanos, con el propósito de restaurarle, de que se dé cuenta, que tome conciencia de lo que ha hecho y qué es lo que ha abandonado.
si realmente es cristiano y ama al Señor, se va a dar cuenta y se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Pero algunos dirán, Henry, eso es tan duro, eso es muy duro. Claro que es duro. Es difícil de llevar a cabo. Por eso lo hacemos en la congregación, en toda la iglesia, tan lentamente hasta el punto de que se han agotado los pasos anteriores. Y luego, finalmente, el paso final, que es comulgar. Es duro de implementar, pero la disciplina en la iglesia se enseña claramente en el Nuevo Testamento y no podemos evitar ciertas cosas. No es cuestión de, si me gusta esto de la palabra y lo escojo y lo enseño y lo entiendo, pero hay cositas que prefiero no. Entonces voy a pasar. No se puede hacer eso. Especialmente cuando Dios desea que su iglesia sea santa. Esa es la voluntad de Dios para vosotros. Primera de Tesalonicenses 3:4. Esa es la voluntad de Dios para vosotros. ¿Vuestra qué? Santificación. Eso es lo que Dios desea de nosotros, de su iglesia. Pero esa persona, buscamos su restauración, la confrontamos para ser restaurada, pero no puede ser restaurada hasta que finalmente confiesa su pecado. Abandona su posición de rebeldía y sí, entonces sí, gracias a Dios, es restaurada. Y goza una vez más de la comunión que Él voluntariamente abandonó. Y ahora, para terminar, concluye el Señor con esta instrucción, el versículo 18, en verdad os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta afirmación aparece otras veces en el Nuevo Testamento y era comúnmente usada por los rabinos del día. ¿Qué quiere decir? Mantengamos presente el contexto. El Señor continúa su instrucción sobre la disciplina en la iglesia. Esta no es una enseñanza de ir a Dios y pedirle por ciertos privilegios o que los líderes de la iglesia tienen el poder de absolver los pecados de sus miembros. Nada que ver con eso. Cristo no está hablando de que hombres tienen el poder de forzar a Dios representado por la palabra cielo y hacer ciertas cosas. Los rabinos usaban en la época de Jesús, usaban esta frase y sin duda era familiar a una audiencia judía para referirse a una persona que estaba dominada por el pecado y era liberada de su pecado. Si alguien se arrepentía, era desatado de su pecado. Si alguien no se arrepentía, ellos decían que estaba atado a su pecado. Ese era un simple concepto rabínico y Jesús lo adopta en su instrucción. Bueno, la iglesia es responsable por confrontar a aquellos que se apartan. El punto es que cuando confrontamos el pecado y llamamos a la gente a arrepentirse, los hacemos responsables por su impenitencia y nos gozamos con su arrepentimiento. Y estamos haciendo entonces la obra del cielo en esta tierra. Esa es la instrucción. Bueno, y en ese contexto donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, el contexto es la disciplina. El Señor está en medio de ellos, aquellos que están llevando a cabo el proceso de disciplina de este individuo. Lo que ustedes concluyan, en base a toda la información y en base a todo lo que observan, el cielo respalda eso. Si ustedes concluyen que la persona es impenitente y no se arrepiente, el cielo ya está de acuerdo con eso. Si ustedes ven que esta persona se arrepiente, el cielo está apoyándoles en eso también. Esa es la idea. Esa es la idea. El contexto es el mismo, la disciplina de uno de sus redimidos. No tiene nada que ver entonces con una reunión donde Cristo está presente con 2 o 3 reunidos en su nombre para orar. No tiene nada que ver con eso. La iglesia está en comunión y sintonía espiritual con el cielo, con el Padre y con el Señor Jesucristo cuando confronta el pecado en la congregación, cuando corrige a los que se desvían. Esa es la idea. Estamos llevando a cabo la obra del Señor en esta tierra. Y no podemos evitar esta instrucción ni su práctica en la iglesia, porque la pureza de la iglesia depende de eso. Este es el trabajo del cielo, este es el trabajo de Dios, este es el trabajo de su Hijo, este es el trabajo entonces de la iglesia local. Sabiendo eso, entonces,
Cuando venimos a participar de los elementos de la cena del Señor, que vamos a hacerlo en unos minutos, pasen hermanos por favor, tenemos que venir con esa conciencia de que estamos haciendo algo tan significativo, tan importante. No podemos venir a tomar de los elementos de la cena del Señor si hay pecado en nuestra vida. Por eso Pablo dice, examínese cada uno y beba de la copa y coma del pan. Con una conciencia limpia, después de haberse examinado. El Señor busca la santidad de su iglesia, busca la santidad en nuestras vidas. Es supremo y por lo tanto cuando venimos a la mesa del Señor lo hacemos con temor y temblor y contrición. Vamos a orar antes de participar de los elementos de la cena del Señor y nuestros hermanos se disponen ya. ¿Quién va? José, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad de haber considerado la comunión cristiana desde el ángulo de la responsabilidad que tenemos como tu iglesia, como tus redimidos, de confrontar el pecado en medio nuestro. Señor, ayúdanos a examinarnos cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Y Señor, estar seguros de que hemos confesado nuestros pecados, de que no venimos de una manera ligera y superficial a recordar el sacrificio de Cristo, sino que lo hacemos humildemente. Señor, si hay pecado en nuestra vida, tráelo a la luz. Y lo confesamos en este momento. Señor, te pido por cada hijo tuyo aquí presente, obra, habla a cada corazón. Y si hay una persona que aún no te conoce, que utilices todo lo que vamos a hacer aquí para tocar esa vida y llevarlo a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.